Imagine un mundo donde el mal se extiende como una tormenta que nadie puede contener. Una época oscura donde el egoísmo, la violencia y el desprecio por la vida dominaban los corazones de las personas. Amor y compasión casi inexistente. En este escenario, Dios observa la creación que una vez llamó buena y siente tristeza por el rumbo que ha tomado la humanidad. La corrupción parecía haber tocado a todas las almas, excepto a una, Noé. ¿Pero qué hizo a Noa tan especial? No era perfecto, pero poseía algo poco común, un corazón íntegro y una fe verdadera. Mientras todos a su alrededor se dieron al mal, Noé decidió caminar con Dios. Escuchó la voz divina en medio del caos y se destacó por su rectitud. Entonces Dios toma una decisión drástica pero necesaria, un diluvio que purificaría la tierra. Pero en medio del juicio, Él ofrece un camino de salvación. Y este camino pasaría por las manos de este hombre sencillo, llamado a una misión que cambiaría la historia de la humanidad. El llamado de Noé no era solo salvar a su propia familia, sino preservar la vida y darle a la creación una nueva oportunidad. Ahora imagina, ¿qué harías si fueras elegido para llevar a cabo una misión que parece imposible? Fue exactamente en este punto donde se encontró Noa. Pero ¿cómo reaccionar ante una llamada tan grandiosa? Una noche, mientras la oscuridad cubría la tierra, Noé sintió algo diferente. Una voz, suave pero firme, resonó en su corazón. Era Dios hablándole directamente. No fue una petición, fue un llamado. Construye un arca, una gran barca de madera, porque un diluvio cubrirá toda la tierra. Piénselo, ¿cómo reaccionaría si recibiera un pedido tan extraordinario? No hay señales de tormenta, el cielo despejado, la tierra seca. Noé no sabía que era un diluvio y sin embargo no lo cuestionó, no lo dudó. Escuchó y decidió obedecer. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Por qué Dios elegiría a Noé para esta misión imposible? Noé no fue un gran guerrero ni un líder poderoso. Era un hombre común y corriente, pero con una fe inusual. Y Dios sabía que era la fe, no la fuerza, lo que sostendría esta misión. Ahora imagina la escena. El proyecto fue gigantesco, un cofre de madera que mide aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Construir algo como esto, sin herramientas modernas, parecía una locura. Pasó el tiempo. Se cortaron los tablones de madera, se clavaron y la estructura tomó forma. Y cuando el arca apareció en el horizonte, aparecieron con ella las miradas burlonas, risas, acusaciones, comentarios sarcásticos. Noa, estás perdiendo la cabeza. ¿Un barco? ¿Para qué? Pero Noé no solo construyó un arca. Cada martillazo era una declaración de fe. Cada tablero equipado decía, confío en Dios, aún sin ver cumplida la promesa. Y el tiempo siguió pasando. El arca se hizo cada vez más grande, más real. Pero aún así, ni una gota de lluvia. ¿Qué harías cuando veas pasar el tiempo y la promesa aún no se cumple? El sonido del martillo resonó por todo el valle. Toque tras toque, el arca tomó forma, inmensa, majestuosa, una vasija como nunca nadie había visto. Noé, junto a sus hijos, trabajó incansablemente. Cada golpe de madera era una expresión de obediencia a Dios. Pero imagina el escenario circundante. La multitud observó. Risa, desprecio. ¿Dónde está esta lluvia, Noa? ¿Estás loco? Fue más que una burla. Fue una prueba de la fe de Noé. ¿Cómo puedes seguir creyendo cuando todo parece igual, día tras día? Noé no vaciló. Cada tabla que colocó no era solo madera, era esperanza. Sabía que la palabra de Dios era suficiente, aunque el cielo todavía estaba despejado. Y hay un detalle importante. La construcción del arca no fue rápida. Se estima que tomó décadas. Décadas de duro trabajo, décadas de espera, décadas de fe sin ver cumplida la promesa. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuántas veces nos damos por vencidos cuando la respuesta parece tardar mucho tiempo? Cuando el tiempo nos pone a prueba.
Noé nos enseña una poderosa lección. La verdadera fe no se mide por el tiempo de espera, sino por la constancia en la confianza. Mientras se levantaban las paredes del arca, sucedió algo curioso. Los animales comenzaron a acercarse, un par de cada especie. Imagínate la sorpresa de quienes miran. ¿Será que en ese momento la gente empezó a cuestionarse? ¿Será que, por primera vez, apareció un hilo de duda entre los burladores? Pero el arca aún no estaba completa. El tiempo siguió pasando, y el cielo todavía despejado. ¿Qué sintió Noé cuando vio acercarse la promesa, pero aún no cumplida del todo? De repente, algo extraordinario empezó a suceder. Desde el lejano horizonte, pequeños puntos comenzaron a moverse hacia el arca. Al principio eran solo unos pocos, luego decenas, cientos. Los animales estaban llegando, los leones caminaban al lado de los ciervos, las águilas volaban sobre sus cabezas mientras las tortugas se arrastraban por el suelo. De todos los rincones de la creación, siguieron parejas de todas las especies, como si una fuerza invisible las llamara. Ahora, imagina las reacciones de la gente al ver esta escena. Las mismas personas que se burlaron de Noé comenzaron a preguntarse, ¿cómo es eso posible? ¿Debe tener algún tipo de poder? ¿O está Dios realmente involucrado? Pero incluso con esta señal extraordinaria, muchos todavía no lo creían. ¿Y Noé? Él simplemente siguió obedeciendo. No hay constancia de que cuestionara cómo sabían los animales a dónde ir o cómo se comportarían en el arca. Simplemente abrió las puertas y les dio la bienvenida, confiando en que Dios tenía el control de cada detalle. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cuántas veces Dios nos pide que actuemos incluso sin entender completamente el plan? Noé no sabía cómo vendría la lluvia, ni cómo terminaría todo, pero siguió todas las instrucciones. Y había un profundo simbolismo en la reunión de animales. Representaban la preservación de la creación, la idea de que, incluso ante el juicio, la esperanza no se pierde. El arca estaba casi lista. Noé, su familia y los animales ya estaban dentro. Y entonces ocurrió lo inesperado. El cielo, todavía despejado, empezó a cambiar. ¿Qué sintió Noé cuando escuchó el primer eco del trueno a lo lejos? El cielo, que había permanecido despejado y en paz durante tanto tiempo, comenzó a transformarse. En el horizonte se formaron densas nubes, como un manto gris que cubría la tierra. Ese día el viento sopló diferente. Hubo un silencio inquietante, como si la creación misma estuviera conteniendo la respiración. Y entonces cayó la primera gota. Noé estaba dentro del arca, junto a su familia y animales. El suave sonido de la lluvia golpeando la madera del barco parecía casi insignificante al principio. Pero pronto las gotas se multiplicaron. El cielo se desgarró bajo un violento aguacero. Imagínate la sensación en ese momento. Durante tantos años, Noé había predicado, construido y soportado burlas. Ahora, la promesa de Dios comenzó a cumplirse ante los ojos de todos. Pero sucedió algo aún más notable. Dios, con sus propias manos, cerró la puerta del arca. Esta imagen conlleva un profundo simbolismo. No fue Noé quien selló el arca. Fue el Creador mismo, poniendo fin a la oportunidad para aquellos que habían elegido ignorar el llamado. Afuera, el sonido de la lluvia se intensificó. Los torrentes caían sin cesar. Los ríos se desbordaron. La tierra comenzó a cubrirse de agua. ¿Y qué pasa con los que quedan afuera? Desesperación, gritos. Quizás gritos, súplicas tardías, pero la puerta estaba cerrada. El tiempo del arrepentimiento había pasado. Dentro del arca, Noé no solo fue testigo del juicio de Dios, sino también de su misericordia. Estaba a salvo, no porque fuera perfecto, sino porque decidió confiar y obedecer. Pero el viaje aún no había terminado. El arca flotaba, meciéndose en las aguas turbulentas. Afuera, el mundo que Noé conocía había desaparecido bajo un velo de agua interminable.
El constante sonido de la lluvia golpeando la madera era el único eco que llenaba el silencio. Durante 40 días y 40 noches, la tormenta no dio tregua. Las gotas se convirtieron en ríos, los ríos en océanos. Las montañas estaban cubiertas. El caos de la inundación lo envolvió todo. Dentro del arca, sin embargo, hubo un silencio diferente. El silencio de la espera. ¿Qué estaba pasando en el corazón de Noé durante este tiempo? ¿Será que, aunque estaba seguro, se cuestionó? Se preguntaba cuándo retrocederían las aguas. El interior del arca no era solo un lugar de protección, sino también un espacio de reflexión. Con cada trueno resonando en la distancia, Noé y su familia tuvieron tiempo para recordar las palabras de Dios, recordar el propósito de ese juicio y, sobre todo, recordar la promesa de que habría un nuevo comienzo. Y los animales, el olor, los sonidos, los cuidados diarios. Noa no se detuvo. El propósito de preservar la vida continuó, aun cuando todo parecía estancado. Y entonces, poco a poco, la lluvia cesó. Pero las aguas todavía cubrieron todo. El silencio era ahora casi ensordecedor. La lluvia había cesado, pero las aguas aún cubrían la tierra. El arca seguía flotando, rodeada de un inmenso silencio. El mundo, alguna vez lleno de vida y movimiento, ahora estaba sumergido, transformado en un océano vasto e infinito. Dentro del arca, Noé y su familia esperaron pacientemente. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La espera pareció interminable, pero la fe que los sostenía se mantuvo firme. Entonces, un día, Noa decidió actuar. Abrió una pequeña ventana y soltó un cuervo que voló de un lado a otro sin regresar. Luego soltó una paloma. Regresó porque no encontró ningún lugar donde aterrizar. Días después, Noa volvió a intentarlo. La paloma regresó, pero esta vez llevaba una rama de olivo en el pico. Una señal simple pero poderosa. La vida estaba regresando. La esperanza creció en los corazones de Noa y su familia. Lo peor ya había pasado. Las aguas comenzaron a retroceder y se acercaba la promesa de un nuevo comienzo. Finalmente, el arca se detuvo en la cima del monte Ararat. El vaivén de las aguas había cesado y el silencio ahora parecía cargado de expectación. Desde lo alto de aquella montaña, Noé y su familia contemplaron un mundo transformado, aún cubierto por restos de agua, pero con signos de renovación emergiendo lentamente. Al abrir el cofre, la luz del sol entró por primera vez en meses. El olor a tierra mojada y aire fresco trajo una nueva sensación: libertad. Noé no solo fue testigo del fin del diluvio, sino del comienzo de una nueva fase en la historia de la humanidad. Los animales comenzaron a salir del arca, cada especie siguiendo su camino, extendiéndose por la tierra renovada. Era como si la creación se reiniciara, un regreso al Edén, pero con las cicatrices de la destrucción aún presentes. Noé, en su humildad y gratitud, construyó un altar. Allí ofreció un sacrificio al Señor, no como una obligación, sino como un acto sincero de adoración y reconocimiento por la salvación y la promesa de un nuevo comienzo. Dios respondió entonces con un gesto poderoso y simbólico. El cielo, todavía húmedo, estaba coloreado por un arco iris, una señal visible, una alianza eterna. Nunca más la tierra sería destruida por un diluvio. Fue un recordatorio de que a pesar del juicio, la misericordia de Dios siempre prevalece. El mundo estaba listo para un nuevo comienzo, y Noé, a pesar de su sencillez, fue elegido para liderar esta nueva etapa en la historia de la humanidad. El arco iris apareció en el cielo como un símbolo poderoso y visible. Dios estableció un pacto con Noé y toda la humanidad, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Este pacto no fue solo un pacto de protección, sino un mensaje de esperanza y renovación. El arco iris, con sus colores brillantes, representaba la fidelidad y la compasión divina, incluso después del severo juicio ocurrido.
Noé, al presenciar esta señal, comprendió la profundidad del cuidado de Dios. La tierra, aunque transformada y purificada, no fue abandonada. El Creador reafirmó su compromiso de mantener la vida y permitir que la humanidad comience de nuevo. Este pacto también trajo un llamado a la responsabilidad. Noé y sus descendientes recibieron la tarea de poblar y cuidar la tierra, respetando los principios establecidos por Dios. El arco iris permaneció como un recordatorio eterno de que incluso en tiempos de juicio y corrección, la gracia de Dios es mayor. El legado de Noé trascendió a su generación y dejó profundas huellas en la historia de la humanidad. Su vida no se trataba solo de construir un arca o sobrevivir al diluvio, sino de ejemplificar una fe inquebrantable en medio de lo imposible. Noé nos enseñó que la verdadera obediencia no depende de señales visibles, sino de la confianza en el carácter y la palabra de Dios. Se mantuvo firme durante años, incluso sin evidencia inmediata de que la promesa se cumpliría, demostrando que la fe se sostiene con la perseverancia y no con las prisas. Su papel como padre también fue significativo. Dirigió espiritualmente a su familia, guiando a sus hijos y esposas en un contexto donde el mundo que lo rodeaba había perdido todo sentido de moralidad. El nuevo comienzo de la humanidad bajo su liderazgo resalta la importancia del compromiso familiar y la responsabilidad ante el llamado divino. La historia de Noé resuena hoy como un recordatorio de que confiar en Dios, incluso en medio del caos, siempre resultará en renovación, propósito y esperanza. Si esta inspiradora historia de fe y obediencia llegó a tu corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Aquí encontrarás relatos más poderosos de la Biblia que fortalecerán su caminar con Dios. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan estas lecciones transformadoras. Activa la campana para no perderte ningún contenido y continúa con nosotros en este viaje de aprendizaje e inspiración de la palabra de Dios.